Listo, chicos, de antemano una disculpa con aquí estos minutitos de tiempo muerto, una pequeña falla técnica con la computadora, pero vamos a comenzar. Entonces, el día de hoy revisaremos una unidad nueva, que es propiamente la unidad 2, y en esta unidad vamos a aprender, por ejemplo, los componentes que influyen en el gasto energético total de un individuo, los diferentes métodos de medición de forma directa e indirecta y también el cómo estimarlo en una primera parte. Además, también estaremos revisando un poco la parte de los macro y los micronutrimentos, pero desde un abordaje de la nutrición. Finalmente, el saber cuáles son los parámetros que se recomiendan, también los nutrimentos, cuál es la función que tienen a grandes rasgos y algunas fuentes donde nosotros los podemos encontrar. Entonces es una unidad pues un tanto extensa y sobre todo el objetivo de esta unidad es que todo lo que aquí revisemos y que aprendamos sea de utilidad para ustedes, sobre todo pues se pueden tomar como conejillos de India o bien les sirve incluso, si ya están trabajando haciendo servicio o prácticas, perdón, les sirva. Entonces, en una primera parte quiero que recordemos que nosotros consumimos los alimentos por diferentes razones y la primordial es sin duda el obtener una fuente de energía que nos permita realizar diferentes actividades de manera voluntaria, pero también todas esas actividades que se hacen de manera involuntaria todos los días. Y aparte de consumir esa energía para sobrevivir, nos permita mantener un buen estado de salud, porque recordemos que el sistema inmune y el estado nutricional general están muy relacionados, es decir, cuando el estado nutricional es subóptimo, se va a traducir invariablemente en enfermedad. Sabemos que enfermedades hay de absolutamente todos los tipos, ¿no? De tipo infeccioso, enfermedades agudas, enfermedades que cursan de forma crónica y muchas veces cuando es infeccioso, bueno, sabemos que hay todo un proceso, ¿no? Pero cuando hablamos de algo crónico, cursa con mucha inflamación. Entonces, finalmente lo último que queremos es llegar a esa situación. Ahora, el gasto energético total se compone de lo que es el gasto energético basal, el efecto termogénico o térmico de los alimentos y la termogenia por actividad. Ahorita vamos a revisar a grandes rasgos, o bueno, no a grandes rasgos, más bien a qué nos estamos refiriendo por eso. Entonces, en primera instancia, el gasto energético basal es esa energía que normalmente, si ustedes la buscan como la definición, es la mínima de energía que consume el organismo y que es la compatible con la vida. Por ejemplo, un individuo, sea de las características que sea, pues normalmente va a tener un gasto energético basal, que es el reflejo de la energía, esa mínima que usan 24 horas, mientras está en un estado de reposo físico, pero también reposo mental y en un entorno térmicamente controlado donde se evitan situaciones como el temblor. Si lo analizamos es como si ponemos nosotros al individuo en un ambiente estable, tranquilito y pues lo empezamos a evaluar. Ahora, el tema cuando hablamos del gasto energético basal, pudiera venir la pregunta, bueno, ¿cómo lo puedo medir o cómo sé que me estoy refiriendo a ese estado? Bien, se puede estimar, ahorita medir o estimar, ahorita les platico cómo,
pero hay una serie de requisitos. Por ejemplo, la medición se debe de hacer previa a alguna actividad por parte de la persona, de preferencia inmediato, ¿no? Pero cercano al despertar, y que haya pasado un lapso entre 10 y 12 horas tras la ingesta de cualquier alimento, bebida, no estar bajo el efecto de la nicotina. Y si nosotros midiéramos ese mismo sujeto, todo un periodo, ¿no? Nos estaríamos dando cuenta que sus valores del gasto energético basal son notablemente constantes, porque finalmente es lo que utiliza el organismo, su masa muscular, también los órganos. De hecho, me voy a adelantar un poquito ahorita que les estoy hablando de los órganos. Por ejemplo, si ustedes observan en esta imagen, aquí dice el gasto energético en reposo, ahorita les platico de esta situación, pero del total de energía, quiero que observen, por ejemplo, el porcentaje que corresponde para lo que es músculo, pero ojo, o sea, en un estado de reposo, ¿sale? No por una actividad física. El músculo por sí solito va a consumir energía. El cerebro, el hígado, también, si se dan cuenta, son grandes consumidores de energía. De hecho, cuando ustedes están revisando algunas asignaturas como anatomía, fisiología o una mezcla, muchas veces, sobre todo en hígado, llegan a revisar que recibe un porcentaje del gasto cardíaco diario. Entonces, pues sí, se traduce en que recibe un porcentaje de energía considerable. También el corazón, si se dan cuenta, tiene una representatividad considerable respecto a otras partes. Por ejemplo, en residual se está refiriendo a estructuras muy puntuales, pero que es la sumatoria de, por ejemplo, la glándula tiroides, las glándulas salivales, el tubo digestivo, bueno, toda la parte intestinal, los riñones, la vesícula, o sea, toda la sumatoria de lo que no se está representando aquí. Y el tejido adiposo, sorprendentemente, también consume energía, pero ojo, recordemos que la función principal que tiene este per se es la de almacenar energía, no en sí la de consumir energía, pero sí, eso no quiere decir que no utilice, ¿de acuerdo? Entonces, regresando ahora sí, pues basal es la energía que gasto básicamente por mi existencia, ¿no? Dicho de la manera más sencilla y tranquilita. El gasto energético en reposo, o que también lo pueden encontrar como tasa metabólica en reposo, de hecho es gasto energético o tasa metabólica, es esa energía que se consume en actividades necesarias para el mantenimiento de nuestras funciones corporales normales y las de homeostasis. Entonces, aquí se incluye, por ejemplo, o no es tan estricto en esencia de que el entorno puede no estar térmicamente controlado y a lo mejor considera esa actividad por parte del organismo, pues del temblor, ¿no? De que estás temblando de frío. O igual, si hace calor, pues considera la actividad de las glándulas sudoríparas. Ahí no entra tanto ese problema. Y pues esto es energía que gasta nuestro sistema nervioso central, el mantener la temperatura corporal, pero no quiere decir que sea, que considere, por ejemplo, bueno, yo estoy sentada o yo estoy lavando los platos. No, ahí realmente no la viene considerando. La diferencia que existe energéticamente, perdón, cuantitativamente, ¿no? En términos de energía entre basal y en reposo es que la tasa metabólica en reposo es de un 10 a un 20% mayor que el gasto energético basal. Entonces, esa es la única diferencia que pueden llegar a encontrar. Si ustedes el día de mañana entraran en algún protocolo de investigación en donde les comentaran, bueno, vamos a conocer cuál es tu tasa metabólica, pues ya sabrían, esperarían en este punto que la tasa metabólica en reposo fuera ligeramente mayor a la base.
Ahora, existen diferentes factores que influyen en nuestras tasas metabólicas, porque podemos tener aquí entre todos los que estamos presentes, a lo mejor coincida que tenemos la misma edad, tenemos la misma estatura, el mismo peso y hasta estamos en la misma, en el mismo ambiente térmico, ¿no? Controlado y toda esta situación, no controlado, perdón. Pero, por ejemplo, va a haber variantes variables que dan esa variación. Entonces, en primer lugar, la edad, porque el gasto energético depende en gran proporción de la masa corporal magra. Entonces, por ejemplo, no es la misma necesidad que tiene un bebé, que sabemos que está en un periodo de crecimiento rápido, que tiene que formar muchos tejidos, tiene que crecer respecto a un adulto mayor que, por ejemplo, lo característico antropométricamente hablando de adultos mayores es que la masa muscular se encuentra en disminución, la masa grasa se encuentra un tanto en aumento, no tanto, dependerá del estilo de vida. Y también las funciones son un tanto diferentes. Por ejemplo, las secreciones por parte del tubo digestivo muchas veces llegan a disminuir un poquito. Entonces, la edad es un factor muy, muy importante, ¿no? De hecho, regresando a esta parte de los lactantes, para que se den idea, más o menos de un lactante entre el 12 y el 15% de la energía que consume de los alimentos, es decir, la leche materna o cuando estamos hablando de la alimentación complementaria entre leche materna y alimentos, pues ese 12 a 15% de energía que les estoy mencionando se almacena en los nuevos tejidos. Entonces, sí es muchísima la diferencia, ¿no? También, por ejemplo, el peso y el tamaño corporal. Más que nada aquí es entrar un poquito en cuestiones de lo que les decía. La composición corporal, bueno, a ver, espérenme, déjenme organizar las ideas, ¿no? Para no hacer los pelotas, para no saltarme los dibujitos, ¿no? O sea, en la parte del peso, empezando por ahí, recuerden que el peso es la sumatoria de todos los componentes corporales que yo poseo, ¿vale? Ya después les platicaré en la siguiente unidad, pero existen diferentes modelos de la composición corporal. Uno muy utilizado y que es el más predominante es que yo clasificara de mi cuerpo, pues todo aquello que es masa grasa y masa libre de grasa. Entonces, en esta cuestión del peso sería decir, pues dependerá bien de la cantidad que está presente y que prevalece de la masa libre de grasa. Que eso me lleva al punto siguiente, ¿no? El de la composición corporal, porque la composición corporal, pues ahora sí, ya les mencioné, la masa libre de grasa tiene un papel primordial, pero también no es que yo diga la musculatura por sí solita, sabemos que debe de ser una una masa muscular pues activa. De hecho, ahorita que estamos hablando del ciclo de vida, edades también, por ejemplo, yo creo que probablemente han visto este dato, que cuando el adulto mayor tiene mayor fuerza de agarre, existe menor riesgo de caídas y fracturas. Entonces, ¿a qué se debe? A que posee masa muscular, la cual es activa, ¿sale? Y esto no está aquí englobado, no está colocado en dibujito, pero el tamaño corporal influye. La totalidad de la estatura, el peso y la composición corporal, porque, por ejemplo, su servidora, que es chiquita de estatura, ¿no? Pues cuánto puede ser mi requerimiento energético versus a lo mejor un jugador de básquet, ¿no? Que son muy grandes. Entonces también es algo que influye en el gasto energético. Ahora, en cuanto al clima, también tiene una influencia porque personas que habitan en un lugar cálido normalmente tienen valores entre un 5 a un 20 mayor
que aquellas personas que viven en regiones templadas o frías. Y también el ejercicio. Por ejemplo, cuando se hace ejercicio a temperaturas que superan los 30 grados centígrados, imponen una carga metabólica porque aproximadamente el 5% de esa energía que se gasta es resultado de la actividad de las glándulas sudoríparas. Entonces, ¿qué pasa muchas veces cuando se van algunos deportistas a otro país? Muchas veces se van un tanto antes para que se puedan hacer las adaptaciones y las estimaciones en los cambios en la dieta y en la hidratación, considerando esta parte del clima, ¿no? En cuanto a las diferencias también que vamos a encontrar son relacionadas al sexo, porque las mujeres poseemos un 5 y un 10% de diferencia de la tasa metabólica respecto a los hombres. 5 a 10% menor, no mayor. ¿Por qué? Porque normalmente nuestra composición corporal es más grasosita, ¿no? Y sabemos que esta diferencia biológica resulta, ¿no? De la actividad tan importante que tiene para nosotras el tejido adiposo y la función de algunas hormonas, sobre todo hormonas sexuales. Lo que nos lleva a hablar justamente del estado hormonal. Justo cuando hay endocrinopatías, sabemos que repercuten porque aumentan o reducen el gasto energético. El ejemplo más característico es cuando hablamos de alteraciones de hipo o hipertiroidismo, pues muchas veces son personas o muy delgadas y que les cuesta mucho trabajo ganar peso, o son personas que a pesar de hacer toda restricción energética, todo ejercicio, son personas con pesos mayores. Eh, en cuanto a la parte del estado de salud, en general, toda agresión, toda lesión va a implicar un aumento en el gasto energético. Pero por hablar de algo tan sencillo, la fiebre. La fiebre muchas veces lo que nos lleva es a tener este requerimiento de más energía por cada grado que estemos por encima de los 37 grados centígrados. Entonces, desgraciadamente lo que pasa es que nos enfermamos, pues obviamente la disminución del apetito es considerable y aparte súmenle que viene un aumento en los requerimientos de energía, ¿cómo terminamos después de una enfermedad, no? Súper flaquitos, porque el cuerpo necesitaba un poquito más de energía, pero fisiológicamente no va de la mano, ¿no? El requerimiento con el apetito. Y tenemos otros factores que son muy variables, por ejemplo, la cafeína, la nicotina, el consumo del alcohol pueden afectar. Por ejemplo, una taza de café, hablando en términos de unos 200, 240 miligramos de cafeína, pueden suponer un incremento del gasto energético entre un 7 a 11% en hombres y un 8 a un 15% en mujeres respectivamente. Pero ojo, no quiero decir que tomemos café todos o que fumemos todos y que vamos a ser esbeltos. No realmente, porque aquí es hablando con todas las variables controladas, ¿no? Ya dependerá en cada individuo esta variación de lo que consume o de lo que estimula la cafeína o la nicotina es un tanto variable. Pero sí ayuda, ¿no? Justamente a consumir un poquito más energía. Y, por ejemplo, hay otras situaciones como muy particulares. Ya les voy a sacar una situación que ni se imaginaban, o a lo mejor sí, pero no es como la más común. Cuando hablamos de pacientes que cursan con un trastorno de la conducta alimentaria, sobre todo que hay mucha restricción, por ejemplo, en la anorexia, sabemos que muchas veces hay pérdida de masa muscular, pero no solo haciendo alusión al músculo esquelético, sino también a órganos.
¿no? Muchas veces puede ser tan grave el grado de anorexia que incluso el músculo cardíaco se puede ver afectado. Entonces, todo esto se va a traducir en que la tasa metabólica basal de un paciente que cursa con anorexia es menor, aunque yo considere su peso, su estatura o se utilice la fórmula correspondiente, de esa estimación que yo esté obteniendo va a ser un tanto menor por el estado fisiológico que hubo todas las adaptaciones para que el organismo pudiera funcionar. Entonces, ya dependerá de la situación puntual que hablemos, ¿no? Justamente, pero sí puede haber otras situaciones, ¿no? Ahora, aquí tenemos lo de la imagen, que les mencionaba que dependerá, pero en términos generales tenemos grandes consumidores, sobre todo hígado y cerebro, y no es que digamos que son los exclusivos, pero hay otros. En otros términos que les había mencionado está el efecto termogénico de los alimentos. ¿A qué nos referimos con esto? Pues es ese aumento de gasto energético relacionado al consumo, la digestión, la absorción de los alimentos y que muchas veces se representa únicamente con el 10%. Entonces, recordemos un poquito la parte de la fisiología del aparato digestivo. Recordemos que se secretan muchísimo líquido. Las glándulas salivales secretan, el estómago secreta, la vesícula secreta, el páncreas secreta, también en el intestino se secreta y se reabsorbe el líquido, entonces eso gasta energía. También por otro lado, pues los movimientos, ¿no? Que va teniendo el intestino, bueno, todo el tubo digestivo, para poder impulsar y movilizar la comida. Entonces, pues realmente no todo el tiempo estamos aprovechando los alimentos. Por eso se dice que el valor del efecto termogénico de los alimentos disminuye a los 30 o 90, bueno, 30-90 minutos posteriores a la ingesta y por esta razón práctica únicamente se le calcula con no más del 10%, porque no todo el tiempo estamos como las vaquitas, ¿no? Que están rumiando, nosotros no, o sea, pues entra y se va movilizando. El tiempo de ETA dependerá de la carga de la comida, no es lo mismo que yo me coma un sándwich con a lo mejor jamoncito, queso amarillo, tantita mayonesa y que en un 2x3 mi estómago lo va a mandar al intestino, que a que fuera, no sé, un huevo con nopales, unas tortillas, un café, aparte le echo un licuado con fruta y con alguna fuente de fibra, pues ya le va a tomar más tiempo. Y también, aparte del efecto termogénico de los alimentos, tenemos otros dos términos que es la termogenia por actividad, que es esa energía que se consume por todas nuestras actividades. Por ejemplo, aquí entra la termogenia por actividad no relacionada con el ejercicio, que se define como la TANE, pues es decir, el que yo esté sentada, el que yo esté parada, si me pongo a barrer, a trapear, lavar la ropa, y me voy a la tiendita a comprar algo, o sea, todo lo que hago. Y también la energía por las actividades deportivas o las actividades de un ejercicio programado. Y en este caso, la actividad por ejercicio, pues desgraciadamente es la más variable, ¿no? De hecho, es la que cuesta un poquito más como calcular o estimarla bien, porque puede ser desde las 100 calorías por día extra hasta 3000, ¿no? Por ejemplo, pues, ¿qué va a ser en general, ¿no? Mi gasto energético versus el del Canelo, ¿no? Que pues tan solo por las características que mencionaba, ¿no? La edad, su composición, su peso, su masa muscular y que es hombre aparte, pero agréguenle su actividad física, pues obviamente la demanda es muchísimo mayor. Hay algunas consideraciones que debemos de hacer respecto al ejercicio, de hecho, porque muchas veces el exceso de consumo de oxígeno post ejercicio, es decir, después de hacer nuestra rutina programada, ¿no?
depende de la duración, de la magnitud de la actividad física, que todavía podemos estar consumiendo energía después de haber hecho ese ejercicio. Entonces, no solo se considera la energía del ejercicio, sino lo que implica después de su ejercicio. Y sobre todo esto lo menciono porque probablemente les viene esta pregunta, la pregunta del $1,000,000, ¿no? Híjole, ¿qué ejercicio es el mejor para gastar energía, no? Y ahí vienen como 1,000,001 respuestas que el HIIT, ¿no? El entrenamiento de alta intensidad y corta duración es el mejor porque ahí viene esta parte que les decía. En términos después de la rutina, sigue gastando o sigue requiriendo un tanto de energía. Y hay otros que dicen, no, el ejercicio de fuerza. Entonces, pues más o menos para que lo integren con situaciones cotidianas, ¿no? O que escuchamos de pronto por ahí. En cuanto a la medición del consumo de energía, pues ya ahorita que hablamos de lo que es la totalidad de la energía y los factores que influyen en el cómo requerimos o qué tanto podemos requerir esta energía, pues vamos a hablar de cómo se mide. De forma directa, tenemos un equipo que se conoce como la cámara calorimétrica, que básicamente es un método que implica que el sujeto respire, perdón, se coloque en la cámara y esté bajo ciertas condiciones, sobre todo realice unas cantidades moderadas de actividad y esté un tiempo determinado, pero tiene sus desventajas porque, por ejemplo, pues realmente no estima el gasto del sujeto en vida libre y pues no es como tan fácil decir, ah, bueno, aquí a la vuelta el laboratorio tiene una, una cámara, un cuartito donde me pueden hacer calorimetría directa, ¿no? Realmente es difícil y es costoso. Pero básicamente lo que mide es eso, ¿no? El calor que produce un sujeto un tiempo determinado y pues ya dependerá el objetivo, porque a lo mejor si es conocer en actividad, sí puede haber actividad, ¿no? Por un ejercicio puntual. Ahora, otra desventaja que tiene esta calorimetría directa es que no se puede determinar el sustrato que se utilizó. ¿A qué me refiero con eso? De hecho, aquí lo vamos a ver. Para empezar y ahorita decirles del sustrato que se utilizó, pues les tengo que hablar de la calorimetría indirecta, que se hace con estos carritos metabólicos, sobre todo, por ejemplo, aquí ustedes alcanzan a ver que existe un tubito que está conectado como con, bueno, es que aquí no está representado el equipo, de hecho, pero va conectado con un carrito metabólico, ¿no? Que lo que hace es medir, va censando un tiempo determinado cuánto se consumió de oxígeno y cuánto se produjo de dióxido de carbono. Entonces, en cuanto a carros metabólicos, hay de todos tipos. Probablemente los que ustedes van a ver no sean como estos. De hecho, van a ser como, hagan de cuenta, va a haber una boquilla, no como esta que está muy bonita, que se la ponen a la paciente, no, muchas veces es una pincita, o puede ser que incluya como la mascarilla y va el tubo conectado. Y muchas veces está en la UCI. Pero cuando se utiliza para hacer un protocolo de investigación, lo podemos encontrar de todos tipos. Entonces, cuando hablamos de protocolos de investigación, hay una serie de indicaciones que es importante seguir. Por ejemplo, que la persona esté en un buen estado de salud, que exista al menos un ayuno de 5 horas, se evite cafeína o alcohol, ya vimos por qué, porque pueden influir, se evite el ejercicio, de hecho también, y que el sujeto esté en reposo unos 10 o 20 minutos previos a que se vaya a realizar la medición. Y el tiempo, muchas veces el promedio es de 10 minutos. Los primeros 5 minutos se ignoran, por así decirlo, porque es en lo que se va estabilizando
y los siguientes 5 son los que se consideran. Entonces, les decía que existe hace una medición del volumen de oxígeno que se consume y el dióxido de carbono que se produce. Entonces, son importantes estos dos valores porque me permiten obtener el cociente respiratorio, para lo cual divido el dióxido de carbono entre el oxígeno. Y dependiendo del valor, me va a indicar el sustrato que se está oxidando, que era lo que les mencionaba, que la calorimetría directa no me podía ofrecer. Entonces, si el cociente respiratorio es de 1, lo que me está indicando es que el sustrato que se está utilizando principalmente es a base de carbohidratos, a base de glucosa. Si el cociente respiratorio es de 0.85 o un poquito más, muy cercano al 1 más 1, me indicará que estoy utilizando diferentes sustratos, por ejemplo, carbohidratos, proteínas y lípidos. ¿Por qué? Porque pues hay de todo. Si el cociente respiratorio está entre 0.82 a 0.849, ¿no? Para ponerlo así bien detallado, estoy utilizando principalmente proteínas, y si es de 0.7 hasta menos de 0.82 estoy utilizando lípidos. Si ya estoy obteniendo un cociente respiratorio menor a 0.7, pues ya estoy en cetosis prácticamente. Entonces, esto tiene una interpretación. Por ejemplo, si estoy teniendo este cociente respiratorio de 1, es decir, que tengo mucha glucosa, se va a traducir en que el ambiente metabólico es el ideal, tan así que de hecho puedo estar almacenando energía. Y por el contrario, cuando mi cociente respiratorio es chiquitito, ¿no? Lo que me está indicando es que la ingesta es deficiente, tan es así que ya me encuentro produciendo cuerpos cetónicos. Entonces, vamos a observar, son dos ejemplos de la misma persona, nada más que en ayuno y posteriormente 2 horas al desayuno. Entonces, tenemos el valor del volumen de oxígeno que se consumió, que fue de 210, y el volumen de dióxido de carbono, que fue de 183. Si recuerdan la formulita del cociente respiratorio, es que yo divida 183, que es el volumen de dióxido de carbono, entre el volumen de oxígeno consumido de 210. Entonces, si dividen ustedes 183 entre 210, van a obtener este valor que tenemos en RER, que está en inglés, ¿no? Pero es el cociente respiratorio. Van a obtener 0.87. 0.87, si lo recuerdan, entra en el rango de cuando se están oxidando diferentes sustratos. De hecho, me voy a regresar en la diapositiva nada más para que lo vean. A partir de 0.85, o sea, 0.87 entra en esta parte de la dieta mixta. Y además, quiero que observen otro valor, otros datos importantes. Aquí me está diciendo cuál es el porcentaje de las calorías que provienen de los hidratos de carbono. Me está indicando que es el 57.5%. Y observen que también me está diciendo el porcentaje de las calorías que provienen de las grasas, que es de 42.5%. Entonces, si suman ustedes estos dos valores, les va a resultar el 100%. Esto quiere decir que esta persona está utilizando dos sustratos, carbohidratos y lípidos principalmente. Y pues ya con base a estos porcentajes, me lo da en gramos. Eso pues ya lo revisaremos un poquito posterior, ¿no? Como la conversión. Pero aquí yo tengo dos situaciones, saber el porcentaje de calorías y la cantidad que expresa en gramos.
Aquí no se ve muy bien porque está muy chiquitito, pero quiero que observen nada más la primera columna que me está diciendo los segundos, ¿no? El tiempo, pues va de 15 en 15 segundos. Y si se dan cuenta, pues aquí para este corte, nada más que estoy incluyendo en esta imagen, va al minuto 3. Entonces, si recuerdan lo que les había mencionado, no, los primeros 5 minutos normalmente no entran en la consideración. ¿Por qué? Porque es el tiempo en el que se va estabilizando. Sin embargo, ojo, no vayan a decir, ¿cómo entonces estos datos no son los correctos? No, sí, lo que pasa es que ahorita nada más les incluí como la primera hojita. En la hoja posterior, pues ya viene todo el tiempo y aquí digamos que es como la información global, ¿no? Ahora, vamos a observar, a esta persona se le dio un desayuno estándar, es decir, se conocía la cantidad de carbohidratos, proteínas y lípidos, y se le dio un tiempo determinado para consumir esa comida, ¿no? Esos alimentos. Entonces vamos a ver qué diferencias hubo en la información metabólica. Si observan, el volumen de oxígeno un tanto diferente, una cosita mínima y también el de dióxido de carbono. Aquí obtuvimos 223, me parece que el anterior era de 210 y el volumen de dióxido de carbono que obtuvimos fue de 193 y si no mal recuerdo el anterior era 183. Nada más me voy a regresar. Sí, miren, 210 y 183. Ahora obtuvimos 223 y 193. Sin embargo, si ustedes hacen la división, nuevamente el cociente respiratorio es de 0.87. Entonces, igual, pues se está utilizando eficientemente los sustratos y volvemos a observar cuáles son los sustratos que me está mencionando. Me está mencionando el porcentaje de los carbohidratos y el porcentaje de la grasa, que nuevamente si los volvemos a sumar, me da el 100%. Creo que el porcentaje es similar. A ver, déjame ver. Sí, de hecho el porcentaje se mantuvo en este caso. Ya nada más lo que cambió fueron los gramos, la cantidad de gramos que esto expresa. Entonces, ¿esto cómo lo podemos interpretar nosotros, por ejemplo, en el ámbito de la investigación o incluso si estuvieran en el ámbito hospitalario? Tienen a un paciente en la UCI, me voy a regresar a esta diapositiva, tienen un paciente en la UCI. Entonces, si su paciente, que es poco probable, estuviera obteniendo un cociente respiratorio cercano a este valor, dirían, ok, está en la UCI, pero el cuerpo, metabólicamente hablando, no me está utilizando la proteína, lo cual es bueno, porque sabemos que va a traer más repercusiones cuando utiliza la proteína. Bueno, es una respuesta fisiológica normal, pero tiene muchas implicaciones a nivel clínico, sobre todo pues en cuanto al pronóstico. Pero, pues aquí arruinándoles un poquito, muchas veces en la UCI lo que encontramos son valores muy cercanos al 0.7 o incluso menos. ¿Por qué? Porque muchas veces son pacientes que están en estado grave. Entonces recuerden lo que les había mencionado de los aspectos que influyen en el gasto energético, pues el estado de salud es muy importante porque puede aumentar lo que se está demandando. Otra prueba que tenemos y que normalmente se usa en investigación es el agua doblemente marcada, que de manera habitual se dan dos isótopos estables, no vayan a pensar que va a haber radiactividad o algo así. No, se da una dosis de agua marcada con óxido de deuterio y oxígeno 18. Entonces, va circulando en el organismo normalmente un periodo tienen estos isótopos una vida de 10 a 14 días y normalmente se va midiendo el dióxido de carbono que se va produciendo, resultante de las tasas de eliminación de hidrógeno y de oxígeno. Y es un poquito más técnico, la verdad es que a mí sí me cuesta todavía como entender ahí algunos artículos que hablan de esta cuestión,
Pero, por ejemplo, la ventaja que tiene es que es un método muy exacto del gasto energético total durante un periodo de 1 a 2 semanas y pues realmente no es invasivo, hasta cierto punto es seguro, porque les menciono que son isótopos estables, y también la ventaja que tiene es que para niños está fenomenal, porque por ejemplo, de los carritos metabólicos sí son un tanto molestos, o sea, para niños pues los desespera mucho por una, la mascarilla que usan y la otra, pues el tiempo que se tienen que estar quietos. Aparte de que debes de respirar bien, ¿no? Y te cuesta un tanto al inicio. Entonces, durante ese periodo que está un sujeto siendo evaluado con agua doblemente marcada, pues se le va haciendo, se le van recolectando pruebas de orina, de saliva y de plasma para justamente conocer la cantidad de dióxido de carbono producida. Ahora, en todos los casos, si se dan cuenta todos estos métodos que les platicaba, pues es un tanto difícil que nosotros podamos tener acceso de forma sencilla. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos, no, pues ya no lo estimo, sabrá qué pase. No, existen diferentes fórmulas para saber el gasto energético. De hecho, aquí la primera que tenemos es la fórmula de Harris y Benedict, que es de las más empleadas, sin embargo, es una fórmula que sobreestima el gasto energético en reposo en individuos normales y en individuos que tienen la clasificación con base en el índice de masa corporal de obesidad de un 7 a un 24 o 27%. Depende la fuente bibliográfica, pero el rango va más o menos del 7 a 24 o 7 al 27%. Si se dan cuenta, pues es considerable. Si dices un 7%, bueno, no suena tan grave, pero ya un 27% sí implica que una sobreestimación o una subestimación puede ser grave, porque finalmente eso en el tiempo se va a ver reflejado. Entonces, la fórmula de Harris y Benedict indica que por cada año de vida cumplido, a partir de los 21 años, es necesario que se reste alrededor de 5 a 7 calorías. ¿Por qué? Porque sabemos que a mayor edad el gasto energético disminuye, entonces se tienen que hacer adecuaciones en el consumo de alimentos para evitar como un cambio sustancial en el peso corporal. Entonces, quiero que observen las fórmulas. La intención no es que se las aprendan de memoria, ¿no? Para eso tienen ustedes el material para consultarlo, pero principalmente van a darse cuenta de las siguientes características. En primer lugar, las fórmulas entre hombres y mujer es diferente, en todo sentido, ¿no? En las variables que utilizan. Segundo aspecto, considera el valor del peso en kilogramos, estatura en centímetros y edad en años. Entonces, esta fórmula para chiquitines, por ejemplo, cuando hablamos de meses, no me es muy útil realmente. De hecho, es recomendable esta fórmula en población adulta. Y pues, por ejemplo, aquí vamos nada más, a ver, déjenme ver si lo puedo cambiar. Dejar de compartir. Les voy a compartir la pantalla del celular. Ya nada más me comentan cuando ya la vean. Entonces, vamos a suponer la siguiente situación. Una mujer de 55 años, ¿sale? Vamos a poner mujer de 55 años, unos 60 de estatura, ¿les parece bien? Unos 60 y unos 64 kilos, ¿vale? Dije datos aleatorios. Entonces, la fórmula para mujeres nos dice que vamos a sumar 655 con 9.56. Vamos a colocar el peso en kilogramos. Aquí les había mencionado 64 kilos. Bueno, si quieren vamos a hacerlo como 64.100, ¿vale?
más 1.85 por la estatura en centímetros, les había dicho 1,60, entonces sería 160, menos 4.68 por la edad en años, les había mencionado 55 años. Entonces, para el caso de esta mujer, más o menos su gasto energético es de 1.306.39 calorías. Ojo, esto únicamente en reposo. Hasta aquí lo vamos a dejar, chicos, por horario. Les había mencionado, esta semana, recuerden, no subieron tarea. Entonces nos vemos para la siguiente clase. Antes de terminar, si tienen alguna duda, si no, nos vemos hasta la siguiente semana. Muchas gracias, profe. A ustedes, cuídense. Hasta luego. Hasta luego.